Hola hermanos, un animal y tres religiones, uno de los misterios más antiguos y menos entendido de la historia, porque los judíos no comen cerdo, porque los musulmanes lo prohíben, mientras que los cristianos que tienen en común el Antiguo Testamento lo comen sin dudar. En este video exploraremos lo que prohíbe la Torá, lo que ordena el Corán y lo que nos enseña Jesús. Y averiguaremos por qué las tres religiones abrahámicas, que creen en el mismo Dios, han llegado a conclusiones tan diferentes sobre el cerdo. Pero antes de arrancar esta investigación, recuerda que si te gusta mi trabajo, dale a me gusta, comparte el video en tus redes sociales y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Empecemos este viaje retrocediendo en el tiempo, hasta la época del Levítico. Podemos leer en Levítico 11, 7 a 8 que el cerdo es considerado un animal impuro y que no se puede comer. Esta orden está reiterada en Deuteronomio 14:8. Pero ¿por qué Dios prohíbe a los judíos comer cerdo? Para entenderlo tenemos que ver qué estas leyes buscan lograr. La primera razón es la santidad, ser un pueblo diferente. Los pueblos vecinos de Israel comían cerdo y los mandamientos de Dios servían para crear una separación clara entre su pueblo y las otras naciones. En esta época la comida no era solamente para nutrirse, representaba algo más profundo. Los judíos mostraban por este acto que eran leales y obedientes a las leyes de Dios. La segunda razón es la identidad. Muchos pueblos paganos organizaban fiestas en las cuales animales estaban sacrificados a sus ídolos, y el cerdo estaba asociado a estos ritos paganos, a prácticas impuras. Entonces, cuando Dios dice a su pueblo de evitar de comer cerdo, no era solamente una norma alimentaria, sino era una frontera espiritual clara entre los que son fieles a Dios y los que adoran ídolos. Se podría resumir con esta frase: comer diferente es vivir diferente. La tercera razón es la salud. El cerdo podría representar un peligro al comer en las regiones desérticas y áridas de Medio Oriente. Pero trataremos este tema más adelante. Ahora veremos por qué el cerdo está prohibido en el Islam. El Islam nace más de 600 años después de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, y más de 2000 años después de Moisés. El Islam, al ser una secta del judaísmo, respetó las leyes alimentarias judías. Sí, son los judíos nazarenos que asentaron los cimientos del Islam. Os invito a investigar quién eran realmente. Es fascinante. Pero regresemos a un punto de vista teológico. Cuando el Corán fue revelado, confirmó muchas de las leyes de la Torá, incluso la prohibición de comer cerdo. En la Sura 2, 173 podemos leer que la carne de cerdo está prohibida. Y en la Sura 6, 145 Allah reitera esta prohibición. Pero ¿por qué el Islam prohíbe el cerdo? La primera razón es la sumisión a la voluntad de Allah. Os recuerdo que la palabra Islam significa sumisión. Seguir las normas divinas, incluso sin una explicación completa, es una obligación. Entonces, si Allah dice de no comer cerdo, el musulmán obedece. La segunda razón es la pureza. El Islam concede una gran importancia a la limpieza, que sea en lo espiritual como en lo ritual. El cerdo es najis, ritualmente impuro. Forma parte del concepto de tahara, que regula la limpieza y la pureza física como espiritual. La tercera razón es la salud. Los eruditos musulmanes han a menudo señalado que consumir la carne de cerdo conlleva un riesgo para la salud. Y eso nos lleva al siguiente tema. Los judíos y los musulmanes afirman que comer la carne de cerdo es malo para la salud. Pero ¿qué nos dice la ciencia? Primero hay que decir del cerdo hasta los andares. Es un refrán que significa que se aprovecha absolutamente todo en el cerdo. De 100 kilos de cerdos obtenemos 80 kilos de carne. Contiene 16% de proteínas,
vitaminas, minerales. La carne de cerdo es muy buena para la salud. Aún mejor, lo que no es comestible no se tira. Se utiliza el cerdo en productos cosméticos, para la pasta de diente y el jabón. Incluso lo encontramos en los productos farmacéuticos y también en alimentos para nuestras mascotas. El mayor argumento que nos dan los judíos como los musulmanes para no comer cerdo es que la carne de cerdo contiene un virus dañino para la salud humana, llamado la triquinosis. Os dejo la definición, que nos dice que es una enfermedad parasitaria causada por las larvas que se contrae al comer carne cruda o mal cocinada de cerdo, jabalí o oso. Bien, para evitar de ser contaminado, solo es necesario cocinar bien esta carne. Y ya está. Tenemos que abandonar la idea que la carne de cerdo era tabú en la antigüedad del Oriente Medio, porque se conserva mal la carne y se developa la triquinosis. Un estudio demostró que los climas cálidos no son más propicios a transmitir la triquinosis. Y en realidad la gente de la antigüedad no tenía ni idea de parásito ni de virus. Para rematar este tema, sí, la carne de cerdo puede transmitir enfermedades, pero las demás carnes también. La oveja y la cabra, que son kosher y halal, pueden transmitir enfermedades como el anthrax o la brucelosis. El cerdo no es perfecto. El consumo de su carne puede conllevar un riesgo, pero es el caso de todas las carnes. Por lo tanto, Dios no nos impuso una dieta vegana. Entonces, ¿de dónde vienen estos prejuicios sobre el cerdo? El cerdo está prohibido en el judaísmo y en el islam. Y no es por razones sanitarias ni higienistas, sino por razones históricas que vamos a tratar ahora mismo. Así que judíos y musulmanes, por favor, dejéis de ser deshonestos, utilizando este argumento para justificar la prohibición del cerdo. Como español que no podría vivir sin comer un buen jamón de bellotas, doy gracias a Dios que el cerdo sea saludable. ¿Cuáles son las razones históricas de la prohibición del cerdo? Tenemos que regresar en el tiempo hasta 3000 años antes de Cristo, en la era del bronce. En esta época el cerdo era un animal de segunda, porque era necesario maximizar la riqueza. Y los otros animales, a la diferencia del cerdo, no producían solamente carne. Como ejemplo, la oveja proporcionaba lana y la vaca leche. Es en esta época que entró en la conciencia de los pueblos de Oriente Medio que los animales ruminantes eran sinónimo de riquezas. Además, la cría de cerdo requería una gran cantidad de cereales para engordarlos antes de matarlos. Pero es realmente en Egipto que el cerdo va a empezar a tener mala fama. Todo comienza con la historia de Horus y Set. En la mitología egipcia, después de la muerte de Osiris, asesinada por Set, el dios del caos, de las tormentas y del desierto, Horus, dios del cielo y hijo de Osiris, toma la decisión de vengar la muerte de su padre y recuperar su lugar en el reino. Es durante uno de estos enfrentamientos que Set tomó la forma de un cerdo negro y atacó a Horus sacándole el ojo izquierdo. Después de este evento, Ra, el dios del sol, prohíbe a Horus el cerdo. Este mito nos cuenta que si el cerdo tenía mala fama en Egipto es porque estaba asociado a Set. Más tarde, en un papiro leemos que el ojo que tragó el cerdo negro parece producirle una enfermedad de la piel, conocida hoy como lepra. Es muy interesante porque en esta época el cerdo estaba asociado a una enfermedad grave. Otro mito, esta vez fenicio, es el de Adonis y de la diosa Balad Gabal, que era a la vez su madre y su amante. Adonis es descrito como el hombre más guapo del mundo. Un día Adonis decide ir a cazar, a pesar del mal presentimiento que tenía la diosa. Y justamente Adonis fue atacado por un jabalí en las montañas del Líbano, que lo emasculó. El dios herido se arrastró hacia el río de Abraham, conocido en esta época como el río de Adonis, y murió. Este mito acentúa aún más la mala fama del cerdo en Oriente Medio. Ahora el cerdo es símbolo de la muerte, asociado a la enfermedad de la piel en Egipto.
encontramos una versión alternativa de este mito entre los griegos. Adonis sigue siendo matado por un jabalí, pero la diosa amante es Afrodita. Ahora, si habéis prestado atención, a pesar de su mala fama, el cerdo no está prohibido al consumo. Era visto como un símbolo de muerte, pero no era prohibido. En los textos babilónicos encontramos frases que dicen que el cerdo no es digno de un templo, o en los textos hititas que dicen que ni el cerdo ni el perro pueden cruzar el umbral de un templo. Estamos frente a una impureza religiosa y no alimentaria. Llegamos al final de la era de bronce y al principio de la era de hierro. En esta época, los israelitas eran vecinos de un pueblo enemigo, los filisteos. Es curioso de ver cómo nada ha cambiado en siglos. Os invito a ver mi video sobre la paz imposible entre israelíes y palestinos. Los historiadores, analizando los sitios arqueológicos, encontraron un dato muy curioso. Del lado filisteo se encontró una gran cantidad de huesos de cerdos, mientras que del lado israelitas no se encontró ninguno. Es muy sorprendente porque las distancias entre ambos son muy pequeñas. Los judíos se habían detenido de comer carne de cerdo muy temprano en la historia. Pero ¿por qué dejaron de comer cerdo? Existen dos teorías. La primera es la mala fama del cerdo a lo largo de la historia. Hizo que los israelíes dejaron de consumirlo. La segunda es que al ser un pueblo seminómada, se desplazaban mucho por la tierra de Canaán. El cerdo, por su morfología, tiene patas pequeñas, no era fácil moverle en largas distancias. Gracias al estudio de la historia, nos damos cuenta que el cerdo tenía una mala fama en las mitologías de la antigüedad. Era visto como sucio, impuro, indigno de dar sacrificio a los dioses, era símbolo de enfermedades y de muerte. Esta visión pagana del Oriente Medio se transmitió a los judíos, que sumado a su estilo de vida seminómado, no consumían cerdo, y tomaron la decisión de incluir esto en su tradición alimentaria para destacarse de sus enemigos filisteos, prohibiendo definitivamente el consumo de la carne de cerdo, que fue transmitido a los musulmanes por la secta de los judeo-nazarenos. Después de estudiar la prohibición del cerdo por parte de los judíos y de los musulmanes, de un punto de vista histórico y teológico, vamos al enfoque totalmente diferente del cristianismo. Pero porque los cristianos, que tienen en común con los judíos el Antiguo Testamento, se sienten libres de comer carne de cerdo sin ninguna culpabilidad. Para contestar a esta pregunta, tenemos que mirar de cerca las enseñanzas de Jesús y la nueva comprensión que trajo sobre la pureza, la ley y lo que significa vivir una vida santa. Tenemos que tener presente que Jesús nació y vivió como judío, bajo la ley de Moisés. En Mateo 5:17 Jesús dijo que no venía a abolir la ley, sino a darle plenitud. En Marcos 7:18 a 19 Jesús dice: nada de lo que entra en el hombre no puede hacerle impuro. Al hacerlo, afirma que todos los alimentos son puros. Jesús nos explica en Marcos 7:20 que lo que hace una persona impura viene de dentro, de sus pensamientos, de sus intenciones, de sus acciones. Nos enseña que la santidad no depende de lo que comemos, sino de lo que habita en nuestro corazón. Los judíos creían que la impureza espiritual provenía de tocar o comer cosas prohibidas o de no seguir los rituales. Jesús pone abajo esta lógica. La corrupción espiritual no empieza en el estómago, sino en el corazón. La escena que vemos en Marcos 7 es el inicio de un cambio. Jesús no rechazó a la ley, rechazó a las reglas inventadas por los hombres, que tomaron el lugar de la verdad de Dios. San Pedro tuvo una visión cuando estaba rezando en una terraza en Jaffa. En Hechos 10:11 a 15 podemos leer: Pedro, levántate, mata y come. Pero Pedro fue sorprendido. No quería comer cosas impuras, pero la voz insistió y dice: lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano. En Hechos 10:28, San Pedro nos explica el sentido de esta visión. Dios me mostró que ningún humano es considerado impuro. Este es el verdadero mensaje.
Dios no decía a San Pedro de comer cerdo, le decía que los paganos ya no deberían ser excluidos. Durante siglos, judíos y paganos estaban separados por varias barreras, como las leyes alimentarias, las costumbres religiosas, los rituales y ceremonias, por códigos morales y por identidad. Por esta visión, Dios proclama que la salvación estaba ahora abierta a todas las naciones. Las leyes alimentarias, los rituales, las normas de pureza que definían la separación de Israel con los demás pueblos eran en realidad símbolos que anunciaban la llegada de Cristo. Jesús ha puesto los cimientos de una nueva alianza, una era en la que la gente de todas las naciones, no solo Israel, serían bienvenidos en el reino de Dios. Es la Iglesia, y la gente no es definida por lo que come, sino por su fe en Jesucristo. Para concluir, me gustaría mencionar a San Pablo que dice en Colosenses 2:16 que nadie os juzgue por lo que coméis o bebéis. La ley de Moisés tenía como objetivo revelar el pecado, protegía a Israel de la idolatría y les ayudaba a distinguirse de los paganos. También les preparaba a recibir al Mesías. Pero una vez que Jesús murió y resucitó, estas leyes han cumplido su cometido y terminaron. Hemos visto que comer carne de cerdo no dañe a la salud. Hemos visto que históricamente y teológicamente se puede comer cerdo. Decir a nuestros amigos judíos y musulmanes que la comida no tiene ningún valor moral. No es buena, no es mala. Comer ciertos alimentos no te acerca a Dios y no comer otros no te hace más santo. La salvación no depende de lo que tienes en tu plato, depende de quién es tu Salvador. La santidad no viene de abstenerse de comer cerdo, viene de Jesucristo. Ave María.